Muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros en una emisión más de su espacio Tertulia Ciudadana, en lo que viene siendo nuestra 38ª emisión. Fíjese nada más cómo va de rápido el tiempo. Les recuerdo que Tertulia Ciudadana es un espacio creado para que las organizaciones de la sociedad civil difundan la labor tan fantástica, tan necesaria, tan importante que hacen para nuestro México y para nuestros mexicanos. La Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil y el Partido Revolucionario Institucional se honran este día y bueno, obviamente su servidora, Laura Elena Rejón, en darle la bienvenida no solo a una dirigente, a una activista social, sino a una muy buena amiga. Estoy muy contenta de que Ileana Rubalcaba haya aceptado nuestra invitación. Ella es presidenta de la organización Pozo de Vida. Y va a ver qué historias nos va a contar doña Ileana. Bienvenida, esta es tu casa, este es tu espacio. Déjeme decirle, Pozo de Vida tiene como objetivo principal dar una lucha verdaderamente frontal contra la trata de personas, pero dentro de sus actividades, ellas brindan refugio, asesoría legal y además ayudan algo muy importante, a la reinserción social de quienes rescatan dentro de la víctima de trata. Esto nos los va a explicar Ileana más adelante a detalle, pero antes déjeme decirle ella en su persona, ¿qué es? ¿Quién es? Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle, tiene diplomados, ahora sí se me anda aquí trabando la lengua, ¿verdad? Me está usted poniendo nerviosa. Diplomados en materia de derechos humanos por la Universidad de Memphis y tiene una trayectoria laboral de más de 20 años en materia migratoria, que ahí también es donde se da mucho la parte de la trata de personas y es donde le vamos a pedir que nos amplíe precisamente su experiencia. ¿Por qué no? En lugar de que yo te siga presentando, te cedo el micrófono en este momento y nos cuentas un poquito, Ileana, ¿cuándo nace y por qué Pozo de Vida? ¿Qué te impulsó a conformar esta asociación? Bueno, Pozo de Vida, antes que nada, muchas gracias, Laura, muchas gracias por la invitación, de verdad es un placer estar contigo y bueno, en este espacio tan importante para los ciudadanos y pues con una amiga, a la que quiero mucho y la que siempre he visto luchar por la sociedad y ser ejemplo, gracias. Definitivamente. Mira quién lo dice. Pozo de Vida nacemos en el 2010 debido a la necesidad que empezamos a ver con el tema de trata de personas. Su servidora me dedicaba en aquel tiempo, antes del 2010, al tema de migración indocumentada. ¿Por qué? Porque siempre he creído que siempre de lo mucho que tenemos que dar algo, ¿no? ¿Trabajabas en gobierno o era...? No, independiente, o sea, yo tengo mi despacho, trabajo en materia migratoria, de documentación legal, pero siempre a raíz de esa, pues de esa visión que tengo de siempre dar algo, de lo mucho que tienes, pues empecé a trabajar con el tema de indocumentados. En aquel tiempo, pues trabajé mucho con el tema, me subí al tren La Bestia, anduve buscando cómo se venían los migrantes, por qué se venían, haciendo investigación. A raíz de esto empecé a ver muchas situaciones. Experiencia esto de treparte a La Bestia, para quien no sepa del término, es el tren que le llaman La Bestia, y pues es el que le da paso desde nuestra frontera sur a una buena parte de nuestro territorio y bueno, muchos descarrilamientos que afortunadamente ya ahorita hay control, ya no dejan subir a La Bestia. Es una medida que tomó el gobierno federal, pero sí caso fuerte el de La Bestia. Sí, no, definitivamente, porque en ese tema, pues los migrantes prácticamente eran fantasmas, bueno, son fantasmas que entran a territorio nacional, que no saben, nadie sabe de si llegan a su destino, si a lo mejor se perdieron en el camino o se murieron en el camino. Entonces empecé a ver esa situación de mujeres, muchas mujeres que también aparentemente, según los datos de los consulados, decían que venían a México, que estaban pasando hacia la frontera y que nunca llegaban. Entonces empecé a tomar un estudio sobre las estadísticas de mujeres, de niños que llegaban, que no llegaban, por qué no llegaban. Y nos dimos cuenta que desafortunadamente pues eran captados por delincuencia organizada, muchos de los niños captados para el tema de drogas y muchas de las niñas captadas para el tema de trata de personas y en explotación sexual. Y muchas de ellas las encontrábamos en diferentes bares a través de todo nuestro territorio.
Déjeme decirle que por lo general cuando hablamos de trata de personas, hay quien todavía encasilla este tema únicamente a la explotación sexual y es muy amplio. Y uno de los lastimosos casos es precisamente el de abuso laboral, explotación laboral, o en su caso, bueno, las redes, como bien nos acabas de decir, para venta de droga, o en su caso, ahí sí, explotación sexual. Continúa. Efectivamente, el tema de trata de personas no solo es la explotación sexual, que esa es la que más se ha visto y la que más se ha trabajado, pero desafortunadamente también tenemos otras vertientes de lo que es la trata de personas. ¿Y cómo abusan de los migrantes? O sea, los ven tan desvalidos y tan necesitados que les pagan una miseria o ni siquiera les pagan. No, ni siquiera les pagan. Sabes que es todo, vamos, el delincuente sabe que cuando el migrante entra a territorio nacional es una persona que para empezar trae un poco de dinero. ¿Por qué? Porque viene atravesando todo nuestro territorio tratando de llegar a los Estados Unidos. Cuando ellos captan esto, primero los capturan, prácticamente los secuestran, les roban lo que tienen. Muchos de ellos tienen familia en los Estados Unidos, les hacen que llamen a sus familiares a los Estados Unidos para que paguen un rescate. Ese rescate, bueno, pues puede variar de muchos miles de pesos, de dólares, pero mientras tanto, o mientras se organiza la familia en los Estados Unidos, ellos son pues utilizados en el tema. Si son niñas, explotación sexual. ¿Y los llegan a soltar? Si se paga el rescate, ¿sí les dan la libertad o simplemente es un gancho? En algunos casos, pero casos muy aislados, los llegan a soltar. Porque pasa el tiempo y como son tan maltratados, pues los sueltan, pero los sueltan en cualquier lado y debido a sus condiciones físicas ya no pueden llegar a la frontera. Y en el camino pues mueren. Y obviamente pues no sabemos nada de ellos. ¿Por qué? Porque de pronto para su familia es como, pues a lo mejor se quedó atrapado en México, o a lo mejor se quedó trabajando en México, o lo mataron. Y no hay una estadística. Y después de este interés que verdaderamente nos estás llevando de la mano, y me has hecho vivir un poquito estos pasajes que dices que te subiste hasta la bestia, acción extrema, obviamente te das cuenta del problema. Ahí es cuando dices, ahora vamos a buscar la solución, vamos a ver de qué manera podemos rescatar a esta gente, rehabilitarla, reinsertarla en la vida social. Fíjate que no, ahí fue donde más bien me empecé a dar cuenta de cuál era la problemática. Yo tengo, bueno, en aquel tiempo tenía un cliente de origen coreano, estadounidense de origen coreano, que él vino a México. Él vino a México justamente porque veía en México una sociedad conservadora para educar a sus hijos, una sociedad protegida, y se viene de Los Ángeles a radicar, a poner su empresa aquí en México. Y un día platicando, justamente me dice, oye, la trata de personas está creciendo en México. Le dije, fíjate que y le platico mi historia, ¿no? De que me fui a Tapachula, que estuve allá con Padre Flor María, que hiciste. Y me dice, tenemos que hacer algo. Dije, pues dime qué hacemos. Dime qué hacemos, y ahí es donde realmente unimos fuerzas. El fundador, que es Benny Yu, y su servidora, iniciamos como con la necesidad de tener una casa de refugio, porque buscamos en la Procuraduría qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Porque denunciamos en más de una ocasión. ¿Estás hablando federal o local? Primero local, porque denunciamos qué es lo que estaba pasando con esta gente, qué es lo que sucedía, por ejemplo, en la Merced, donde veíamos niñas chiquitas y que por los rasgos veíamos que probablemente eran niñas extranjeras. Y bueno, de ahí ya nos conectaron con la PGR, porque son extranjeras, entonces tiene que ser PGR, es un ámbito federal. Entonces ahí fue donde empezamos a ver esa necesidad de las autoridades de, bueno, si las rescatamos, ¿y qué les hacemos? Que no la tienen, obviamente, en este caso, pero dilo de alguna manera que tú eres la que tiene la información en la mano. No, ahora sí, ya, pero cuando tú lo estabas haciendo 2010, 2011, no había un programa de una casa de atención de refugio para esta gente, ¿cierto? Cierto. Había una casa que es Camino a Casa, que ya ellos iniciaron un poco antes que nosotros. Entonces nosotros buscamos. Pero es sociedad civil también, sociedad civil. Es de gobierno, no de gobierno. No de gobierno, sí gobierno nos dijo, pues sí, efectivamente, está creciendo la trata de personas. Ellos decían el secuestro y el genocidio.
Y empezamos a estudiar un poco más sobre el fenómeno. Nos acercamos en ese tiempo a la diputada que ustedes conocen, Rosy Orozco, y nos empieza a dar cifras, nos empieza pues a ver cómo están trabajando ellos, de qué manera. Entonces fue donde surge la necesidad de tener una casa de refugio, porque las autoridades de pronto nos decían, las rescato y qué hago con ellas. ¿Y cómo lo ponen? ¿Por qué no nos ayudas para entender un poquito la gran labor que hacen? Porque yo lo decía al inicio, ustedes detectan el problema. Sé que te das a la tarea de pues hacer recorridos en la Merced o donde haga falta, detectas a la persona, pero todo obviamente en coordinación con autoridades, porque si no tú estarías cayendo en otro delito para oye, vente acá y yo te brindo refugio. Claro. ¿Cuáles son los pasos que sigue Pozo de Vida para en algún momento dado decir, esta persona fue rescatada, ya haya sido por abuso, por trata sexual o por trata laboral o por la trata que haya sido, y nuevamente tiene posibilidades de reintegrarse? ¿Cuáles son tus pasos o tus programas? A raíz de esta inquietud firmamos convenio con las diferentes procuradurías, con Procuraduría del Distrito Federal, con la PGR, con el Instituto Nacional de Migración, y ahora cuando ellos hacen operativos y rescatan menores de edad, porque nuestro enfoque es hacia menores de edad, de 9 a 17 años, ellos nos llaman y nos ¿Nada dicen, más ¿sabes? ¿Trabajas de 9 a 17 años? Bueno, en la casa de refugio. Okay. Luego tenemos lo que es la casa transitoria. De acuerdo. La casa de refugio sí son menores de edad, porque no podemos mezclar tanta población por el tema son diferentes características de la población. No es lo mismo una chica, una menor de edad, en explotación sexual que una persona de 18 años, que aunque sí es explotación sexual, sigue siendo explotación sexual, son diferentes características. Entonces sí, el empoderamiento hacia una y otra es diferente. Por eso en la casa, el primer proyecto surge como proyecto Casa de Refugio para menores víctimas. ¿Y actualmente así lo manejas con separación de edades? Sí. Sí, ¿y básicamente mujeres o entran también hombres? Porque mujeres. ¿Qué cree? También hombres son maltratados y también son víctimas de trata de personas. Y hago un paréntesis porque mire, mi querida invitada le inutilicé un poco sus manos y está sosteniendo nuestro compendio de Tertulia Ciudadana, que es con el que cerramos el 2014, pero para que se exprese más libremente lo ponemos, es todo suyo, aquí lo dejo así, sirve que nos estamos haciendo también publicidad, y aquí lo dejamos para allá, todo tuyo, lo tomas cuando terminemos la tertulia. Entonces vas, los detectas, dado los convenios que tienen en la local, la federal y migración, entonces pasan contigo. ¿Quedan ahí los años que sean? No. ¿O tienen un programa escolar? ¿Cómo está? Hay un programa. Lo que nosotros brindamos en la Casa de Refugio es un modelo biopsicosocial. ¿Qué hacemos? Les brindamos las atenciones primarias, que son biológicas, psicológicas y sociales. Biológicas, ¿por qué? Porque por lo regular la niña víctima de trata viene pues en condiciones muy paupérrimas en salud, viene psicológicamente maltratada también, y socialmente, bueno, nuestro fin es reinsertarlas a la sociedad, no solo pues tenerlas y apapacharlas ahí, sino que ahí reciben todas las atenciones. Si están en periodo de escuela, reciben escuela, nos apoyamos también de la SEP, en donde ellos nos están brindando un apoyo aunque escolar. ¿Sean extranjeros? Sí. ¿Los extranjeros no los regresan? ¿Se quedan aquí? En algunos casos sí, en algunos casos no, porque algunos extranjeros son tratados por su propia familia, entonces no los podemos regresar a sus tratantes. En algunos casos, autoridades del gobierno de donde ellos vienen están involucrados, entonces en ese caso la ley protege a las víctimas y no los regresa, les da una calidad de visa humanitaria aquí en México. ¿Los llevas a la escuela y también psicológico, nos decías? Sí, les damos todo el apoyo psicológico, porque una niña víctima de trata siempre llega en una condición, lo primero que hace el tratante es maltratar su mente y hacerle creer que ella solamente funciona para el tema de explotación, ya sea laboral o sexual, y que eso es esclava y que está porque ella quiere estar. Entonces, una de las situaciones que tenemos que empoderar a la niña, decirle que no es su culpa, que lo que le pasó, bueno, fue algo que no fue por parte de ella, y que ella puede salir adelante y que puede retomar otra vez sus sueños y que puede retomar otro camino muy diferente. Y una vez que tratas estos pasos, la parte de la reinserción, ¿les enseñan algún oficio que no sea el que había venido
desarrollando sí, en su abuso? Fíjate que desde ahí las niñas empiezan a retomar sus sueños. Una vez que ya se sienten empoderadas, empiezan a retomar sus sueños y algunas de ellas me dicen, es que yo quiero seguir estudiando, yo realmente quiero llegar a ser abogado, o yo realmente quiero tener una estética, o yo me gusta la costura y quiero aprender el tema de la costura. Entonces ahí es donde entra pues otra vez sociedad civil, nos apoyamos de diferentes personas en donde ellos nos dicen, bueno, yo tengo, no sé, una tienda de repostería, yo les puedo ayudar a que las chicas hagan repostería, y habrá alguna que le guste y diga, yo quiero, y empiezan como a enfilarse hacia esa área. Una vez que ellas ya están empoderadas, entonces ya pasan, y que cumplen ya la mayoría de edad, pasan a la segunda etapa, que es la casa transitoria. En casa transitoria somos departamentos, que es como somos roommate prácticamente, conviven una chica con la otra, ya empiezan a salir, si bien es a la universidad o a sus diferentes trabajos, o a lo mejor se van acompañando para algún taller, y es cuando empiezan ya a salir. Oye, ahí viene la pregunta obligada, si pagar un departamento para un joven soltero, y aquí seguramente nos están viendo muchos, ¿implica un costo? ¿Cómo le hacen ustedes para solventar todos estos gastos de educación, atención médica, psicológica, vestido, y en su momento pues hasta brindarles una herramienta laboral? ¿Cómo sobrevive Pozo de Vida? Pues sobrevivimos a través de donativos de la sociedad civil, donativos de iglesias, apoyo también de empresas y de gente que son empresarios y que al día de hoy se han puesto en su corazón decir, bueno, yo voy a dar una cantidad mensual para esta parte específico de Pozo de Vida. ¿Tienes un costo específico mensual para que una chica durante un mes esté cubierta en sus necesidades? Pues calculamos más o menos como 6,000 pesos, que es lo que para una en casa de refugio. En casa de refugio, y eso pues yéndonos un poquito bajo, porque estamos hablando del tema de educación y del tema de médico, porque muchas de las niñas llegan con problemas bastante severos en cuestiones médicas. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer un comercial. Le recuerdo a usted que en unos minutos más vamos a pasar preguntas que nos están llegando directamente de nuestras redes sociales. Puede usted hacernos llegar sus comentarios, sus dudas a Facebook, a Twitter y por el mismo canal de live stream. Y le pido, si Ileana nos comparte su propia página de internet o un correo electrónico en donde los que nos estén viendo, si quieren apoyar y se quiera caer con su donativo, adelante, es una buena causa. ¿Nos comparte su página, por favor? Claro que sí, es www.elpozodevida.org.mx. Ahí justamente tenemos en nuestra página lo que son las necesidades de la asociación, que básicamente son las necesidades que tiene cualquier casa que tiene hijos, y les pedimos también si pueden apoyarnos. A lo mejor dicen, bueno, yo económicamente no puedo apoyar, pero puedo a lo mejor brindar un servicio, brindar un apoyo en especie, no necesariamente en dinero, sino acudir a sí, hay gente que, por ejemplo, ahorita justamente que es tiempo de verano, pues las niñas toman vacaciones. Entonces hubo una persona que nos dijo, bueno, yo quiero dar un donativo para que las niñas se vayan de vacaciones, y pues rentamos una casa en Cuernavaca y nos fuimos a Cuernavaca. Entonces las niñas pues encantadísimas, no las sacas de la alberca jamás. Entonces es para ellas un buen esparcimiento, y de pronto recibimos ese tipo de donativos. Me respondiste que solo mujeres recibías, ¿verdad? Solo niñas, y cosa que nos duele en el alma, porque la Procuraduría de pronto nos habla y nos dice, es que hay un operativo y rescatamos a algún niño. Y nos ha pasado, por ejemplo, en el tema de mendicidad, porque nosotros atendemos explotación sexual y mendicidad forzada. Y luego hay casos que vienen hermanos, ¿no? Sí, o sea, niño, niña, hermanos, y como no hay programas y no hay refugios y no hay hogares donde se pueda precisamente integrar a la familia, son doblemente revictimizados porque se separa nuevamente la familia, exactamente, ¿cierto? Exactamente, y sí, y tuvimos un caso, o sea, reciente, en donde pues 2 hermanitos, o sea, llegan las niñas con nosotros, los 2 hermanitos pues no pueden estar por cuestiones de logística, y los niños son mandados al DIF. Uno de ellos se escapa del DIF, al día de hoy no sabemos dónde está, suponemos que nuevamente y desafortunadamente con el tratante, y el otro niño pues sigue en el DIF, pero no digo que el DIF está mal, les da una estancia,
pero no les da la atención que requieren por haber sido víctimas de trata. Y eso es lo que es verdaderamente triste para nosotros, porque nuestro deseo de verdad es poder un día servir también a esos chiquitos, a niños, tener un espacio más grande y poder a lo mejor, ¿por qué no dividir la casa entre niños y niñas, ¿no? Pero bueno, eso, pues como te puedes imaginar, es un proyecto que tenemos a largo plazo y bueno, proyecto que pues, quizás podamos ¿Se ha sensibilizado las autoridades? Lo dije en plural, las autoridades, tanto local como federal, y mi siguiente pregunta es, ¿qué cobertura tiene tu servicio? ¿Solo lo que se detecta en el DF, o si hay alguien de otro estado que tiene un problema de estos, te puede contactar y pueden atender a la persona, a la niña, a la joven víctima de trata? Sí. Nosotros estamos trabajando en todo México prácticamente. Tenemos una representación en los Estados Unidos. Esa representación también nos apoya. Ahora, las autoridades sí se han sensibilizado, y lo que al día de hoy tenemos es que otra de las vertientes de la asociación es la prevención. Entonces, lo que estamos haciendo es ir a diferentes estados que nos contactan, a escuelas, en donde compartimos el programa de qué es la trata de personas, cómo se puede prevenir. Les llevamos videos, les llevamos información para que ellos también puedan prevenir esa situación, y en caso de estarla viviendo, porque pasa que de pronto alguien en las conferencias de prevención nos dice, a mí me está pasando esto, o a mi amiguito le pasó esto. Se empieza a compartir. Y es cuando afortunadamente ahorita ya, a raíz pues del trabajo que se ha estado haciendo, sí hay la sensibilización por parte de las autoridades. Al día de hoy ya nos reunimos con Policía Federal, con la Policía Cibernética, y entramos en un acuerdo en donde, bueno, si vemos alguna situación, donde vamos a trabajar en corto, prácticamente pronto, sí, vamos a estar trabajando juntos. Esta cuestión cibernética, y el tema realmente es totalmente intenso, es la palabra. Nos están comenzando a llegar algunas preguntas, pero acabas de decir algo muy importante, cibernético. ¿Por qué no, antes de dar entrada a las preguntas, quienes nos hacen favor de enviarlas, yo te pediría si nos puedes dar 5 pasos, un consejo de 5 pasos o de 3, no necesariamente tiene que ser 5, de cómo prevenir o cómo darnos cuenta que alguien es víctima de trata? Bueno, la víctima de trata siempre es muy cohibida, o sea, no habla, porque algo que hacen los tratantes es separarla total y completamente de su entorno, no su entorno físico, sino su entorno social, sus amigos, sus papás, sus hermanos, y se vuelve una persona muy introvertida. Ahora, otra de las situaciones que vemos cuando son víctimas es, por ejemplo, en el caso de las niñas, no pueden, fisiológicamente se hacen pipí en su cama, por ejemplo. Okay, y eso a veces los papás tienden a decir, es un problema que está consentido, es un problema que a lo mejor tiene un problema fisiológico. Estar al pendiente de la actitud. Realmente el tema de la actitud, de la actitud que un padre puede ver en un niño, es lo que puede de verdad... un tercer síntoma, antes de que me des luego el qué hacer. Un tercer síntoma, bueno, básicamente es la separación de los amigos. Muy bien. El no hablar del tema, el avergonzarse, el no permitir que su familia siquiera los toque. Eso es muy común. ¿Y qué hacemos? Vemos, creemos, tenemos la duda de que una persona pueda ser víctima de trata. ¿A dónde llamamos? ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo reacciona la gente que quiere poner un alto a eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el menor, porque es algo que el menor tiene que decir, pero siempre en el marco de la confianza, ¿no? Ahora, si la confianza no la tiene con la familia, porque por lo regular con la familia es como me va a dar pena, ¿qué voy a hacer? Es llamarnos como asociación. Habemos 2 o 3 organizaciones que nos dedicamos al tema de trata, que tenemos psicólogos, pedagogos que nos pueden ayudar en platicar como un amigo, porque aparte los chicos que nos apoyan son jovencitos, y eso es algo muy bonito, porque
un joven se siente identificado con otro joven. Entonces tiene la facilidad de decirle, ¿sabes qué? Sí, efectivamente me está pasando. Oye, algo, ¿no? Como verán, me piqué yo con las preguntas, pero voy a respetar las que nos están pasando. Agradezco a Carlos Cuevas, que nos llega de Twitter. Te voy a dar 3 y si tratas de darme una respuesta para las 3 más o menos concretas, ¿sale? ¿Cuánto tiempo se quedan dentro de la casa donde habitan? En este caso sería el refugio, porque habla de las niñas. Tienen, agradezco a Ernesto Álvarez, también de Twitter, ¿tiene algún programa para apadrinar a una víctima? Sí, o sea, sí. Lo que hablábamos hace rato. Y la tercera, Daniel Pérez, que él nos contactó por Facebook. ¿De qué países llegan más personas indocumentadas? Híjole, nos llegan de Centroamérica. De Centroamérica nos llega mucha persona indocumentada y es las que principalmente son víctimas en su traslado y que por su misma cultura pues no dicen nada, son tratadas, a veces rescatadas por migración, y cuando platicamos con ellas, porque Pozo de Vida entra a estaciones migratorias a detectar víctimas, nos han dado esa oportunidad el Instituto Nacional de Migración, entramos y muchas de ellas dicen sí, fui víctima, pero a mí lo que me urge es que me regresen a mi territorio para volverme a meter. Entonces y nos platican inclusive que toman hasta tés, pastillas y todo para no quedar embarazadas en el camino. O sea, que de alguna manera ya saben en un momento dado a lo que se están arriesgando. Esto que nos decían de servicio, la cuestión de... te las voy pasando. Sí, la cuestión de apadrinar, sí, efectivamente en nuestra página tenemos apadrina a una niña, hay una cantidad en donde pueden depositar, tenemos por PayPal, tenemos una cuenta de Banorte, o directamente, contactarnos y ver de qué manera quieren llevar el donativo. La otra pregunta, una buena causa. La otra pregunta, ¿qué tanto tiempo se quedan las niñas? Eso varía, dependiendo, porque hay víctimas, hay niñas que han sido víctimas por meses y hay otras que han sido por años. Entonces mucho depende del empoderamiento que se les va dando y cómo van reaccionando ellas mismas, porque tenemos niñas que pueden durar hasta 2 años, 3 años. Esta parte creo que quedó inconclusa. Te preguntaba yo si quedaban, o sea, si terminan su adolescencia y pasan adultos, pasan a la otra casa. Y luego en la otra casa quedarían en lo que vienen siendo roomies, y ahí sí, hasta que en su momento tengan una reinserción. Sí, ellas mismas van tomando su curso, y muchas de ellas, por ejemplo, al día de hoy, pues ya tenemos niñas que ya jovencitas que se han casado, han hecho su vida, que alguna vive en Veracruz, otra está de Cheve en Sinaloa. Entonces sí, son niñas que ya ellas mismas dicen, es que me siento bien, se empoderan, ya puedo salir adelante, y empiezan a tomar, muchas de ellas se van a vivir juntas, ahora ya pues como roomie, pero ya no bajo la protección de Pozo, aunque siempre se les dice, en cualquier momento, o sea, siempre puedes tomar el teléfono y estamos, porque nos ha tocado chiquitas que de pronto sufren alguna regresión por alguna circunstancia, y llegan y están como de vacaciones un ratito ahí en casa y luego ya se van. Vuelven a agarrar oxígeno y aire. Nos quedan escasos 2 minutos, así es de que tenemos que ser todavía más concretas. Ana Gutiérrez de Facebook, muchas gracias. ¿Cómo rescatan a una víctima de trata de personas? ¿De dónde sacan recursos para apoyar? Creo que ya nos lo había contestado, a través, Pedro González nos lo pregunta, a través de los donativos. Y la tercera, Carla, de Twitter, ¿cuáles son los estados en México en donde hay más trata de personas? Desafortunadamente tenemos Tlaxcala, Morelos. Tlaxcala podríamos decir que es el primer estado. Es el primer estado. Lamentablemente el deshonroso primer lugar. El deshonroso primer lugar. Y donde hemos hecho también estudios, hemos ido, y realmente es increíble que a veces los niños nos dicen, lo que yo quiero ser es tratante. Vale. Entonces es cuando te das cuenta que ellos dicen que es cultural, pero yo creo que sí tenemos que tomar cartas en el asunto, porque pues estamos haciendo una generación de tratantes, ¿no? Estamos llegando al último minuto, y bueno, a Jorge Vázquez, que nos decía, ¿puedo brindar apoyo voluntario? Sí, ya lo habíamos también comentado anteriormente. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Te voy a decir una palabra muy rápido y me tienes que decir lo que te venga a la mente, sin pensarlo, ¿vale? Lo tenemos que hacer así, si no se nos acaba el tiempo. Reinserción. Sociedad. Padrote. Delincuencia. Familia. Sociedad. Tratante. Delincuente. Migrante.
Vulnerable. Víctima. Maltrato. Gobierno. Ahí me pusieron en aprietos, pues apoyo. Donativo. Apoyo. Sociedad. Prevención. Sociedad. Pues estamos llegando a la recta final de este espacio. Como verá, el tema de la trata de personas da para mucho. En específico hemos estado hoy viendo uno de sus capítulos, que es la parte de los migrantes. Recuerde que en 15 días usted y yo vamos a tener una cita más en Tertulia Ciudadana. Ileana, gracias por haber venido y gracias a usted por habernos visto.